Entonces, hoy vamos a hablar de puntos débiles de abdomen. Presente. ¿Me escuchan? A Irene. ¿Le funcionó entonces? Ahora sí, porque la muchacha me dijo. Gracias. Ok, perfecto, está bien. Entonces, como le decía, vamos a hablar de puntos débiles. En la clase de ayer, yo le decía a ustedes que ya básicamente cerramos la cavidad abdominal. ¿Sí? Dimos todos los límites de la cavidad abdominal. Les decía que la cavidad abdominal es una cavidad ventral anterior y que albergaba la mayor parte del tubo digestivo, los órganos del tubo digestivo. ¿Bien? Entonces, yo les decía que tenía varios límites. Límite anterolateral, que fue la pared anterolateral, que ya la vimos. Un límite inferior, que era la región inguinal, que ya también la vimos. Un límite posterior, que hablábamos de los músculos de la pared posterior ahí. Y un límite superior, que fue el diafragma, que también lo vimos ayer. Es decir, ya tenemos la cavidad abdominal cubierta por todos sus límites. Bien. Entonces, lo que nos queda es el tema de hoy, que es puntos débiles de abdomen. Tema corto, ustedes se darán cuenta. Y peritoneo, que es el siguiente tema. Luego de peritoneo, entonces vamos con estómago. ¿Estamos claros? Bien. Entonces vamos a hablar de puntos débiles de abdomen. Y sencillo, ¿qué es un punto débil? Bueno, pues un punto débil de abdomen no es más que aquel lugar donde falta una de las capas del abdomen, el cual no cierra o sella completamente, y debido a eso entonces constituye un punto débil, por medio del cual vísceras pueden atravesar y producir las famosas hernias. Una hernia, o sea, definir una hernia es muy sencillo. La hernia simplemente es la protrusión de una víscera a través de un punto débil de abdomen. Eso es una hernia. Sencillo. Así como ustedes ven su cavidad abdominal, todos esos órganos están ahí todos apretados. Sí, todos apretados ahí. Entonces, cuando hay un aumento de la presión intraabdominal, la presión intraabdominal varía, puede ir de 8 a 10 a 12 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces, cuando hay un aumento muy brusco o una debilidad de la pared, entonces vísceras pueden atravesar esos puntos débiles y producir hernias. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cuáles son esos puntos débiles de abdomen? ¿Estamos claros? Bien. Entonces, encontramos puntos débiles en varias partes. Por ejemplo, a nivel de la región inguinal, encontramos varios puntos débiles. Por ejemplo, la cicatriz umbilical es un punto débil. La línea alba es otro punto débil. Bien, hay varios puntos débiles. Vamos a empezar con los puntos débiles de la región inguinal, que son estos que estamos viendo acá. ¿Sí? Tenemos esto que usted ve acá, que es una especie de triángulo. Se llaman triángulo de Hesselbach, ¿sí? Con H, triángulo de Hesselbach o triángulo interfoveolar. Bien, el triángulo de Hesselbach tiene los siguientes límites. Estamos viendo acá. Tiene un límite medial que está dado por esto, que es el borde lateral del músculo recto anterior de abdomen. Tiene un borde lateral, que es esto, constituido por los vasos epigástricos inferiores. Sí. Y tiene un límite inferior que está dado por esto, que es el ligamento inguinal. ¿Estamos claros? Esos son los tres límites del triángulo de Hesselbach o triángulo interfoveolar. Repito, límite medial, borde lateral, del músculo recto anterior del abdomen. Límite lateral, vasos epigástricos inferiores.
Límite inferior, ligamento inguinal o ligamento de poupar o arco femoral o arco crural o ligamento de Fallot. Bien. Entonces, ¿cuál es el piso del triángulo de Hesselbach? El piso es la fascia transversalis. Pero eso depende de donde usted lo vea, de qué vista usted lo vea. En este caso, estamos viendo una vista de anterior, ¿sí? De anterior hacia adelante, ¿estamos claros? Entonces, lo que estamos viendo anteriormente es esto, que es el de un conjunto ocilinar. Pero cuando usted lo ve detrás, ¿sí? Eso cuando usted lo ve delante, pero cuando usted lo ve por detrás lo que usted tiene es la fascia transversalis. ¿Estamos claros? Cuando perfora una víscera por ahí, lo que se lleva con ella es la fascia transversalis. ¿Estamos claros? Entonces, otro punto débil de abdomen, en este caso la región inguinal, es esto que tenemos acá, que es el anillo inguinal profundo, ¿sí? Anillo inguinal profundo. Es otro punto débil del abdomen. Recuerde que el anillo inguinal profundo es donde inicia el canal inguinal. Bien. Y que en el caso de un hombre, con el anillo inguinal profundo, va discurriendo lo que es el cordón espermático. Otro punto débil que encontramos en la región inguinal es esto. También habíamos hablado, que es el anillo femoral, ¿sí? Recuerde los límites del anillo femoral. Anterior, ligamento de poupar o arco femoral o arco crural, ¿sí? O ligamento inguinal. Posterior, esto, el ligamento pectíneo, ¿sí? O ligamento de Cooper. Medial, esto, que es el ligamento lacunar o ligamento de Gimbernat. Y lateral, esto, que es la cintilla iliopectínea. Son los límites que conforman el anillo femoral. Bien. Entonces, existen las llamadas hernias inguinales. Bien. Tenemos dos tipos de hernias inguinales. Una hernia inguinal directa y una hernia inguinal indirecta. Toda hernia que prostruya por el triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal directa. Toda hernia que prostruye por el triángulo de Hesselbach es una hernia inguinal directa. Toda hernia que prostruye por el anillo inguinal profundo es una hernia inguinal indirecta, ¿sí? Hernia inguinal indirecta, anillo inguinal profundo. Bien. Entonces, grábese esto por el resto de su vida. No lo voy a decir nada más al examen, sino por el resto de su vida. Eso lo vamos a usar siempre. Eso es muy frecuente en las hernias inguinales. La hernia inguinal indirecta son las hernias más frecuentes en todos los grupos de edades, sin importar el grupo de edad. Son las hernias más frecuentes que se producen en un ser humano. Las hernias inguinales indirectas. Es decir, las hernias que prostruyen por el anillo inguinal profundo. Son la más frecuente de todas. No importa sexo, no importa grupo de edad. Bien. En el caso de las hernias inguinales directas que prostruyen por el triángulo de Hesselbach, ¿sí? Estas son hernias que son frecuentes en los pacientes ancianos. Los pacientes ancianos son más frecuentes las hernias inguinales directas. ¿Estamos claros? Por ejemplo, en cirugía se usa un término, ¿sí? Ellos dicen lo siguiente. No en cirugía, sino, eso lo dicen siempre. Incluso los libros lo dicen así. Toda hernia que prostruya medial, es decir, hacia acá, de los vasos epigástricos inferiores, es una hernia inguinal directa, porque va a prostruir por el triángulo de Hesselbach. Bien. Y toda hernia que prostruye lateral a los vasos epigástricos inferiores, es decir, por acá, es una hernia inguinal indirecta, porque se va por el anillo inguinal profundo. Bien, tomando como referencia los vasos epigástricos inferiores.
En el caso de la arteria epigástrica inferior, ya yo lo dije, pero lo vuelvo y lo repito, es una rama colateral de la arteria ilíaca externa. La vena epigástrica inferior se forma en los tejidos del músculo recto anterior de abdomen y drena en la vena ilíaca externa. Es afluente o tributaria de la vena ilíaca externa. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, mire acá esto, eso que usted ve ahí. Ponéselo más grande. Eso es. Eso le llaman ligamento interfoveolar. Esto que usted ve ahí, eso es la línea arqueada o arco de Douglas. ¿Sí? Entonces, el ligamento interfoveolar nace del tercio externo, ¿sí?, de la línea arqueada o arco de Douglas, y nace a partir de la aponeurosis anterior del músculo transverso de abdomen. Ese ligamento viene a reforzar el anillo inguinal profundo para tratar de evitar hernias inguinales indirectas, pero en muchas ocasiones el anillo inguinal se debilita o hay un aumento muy brusco de la presión intraabdominal y las hernias vienen y obstruyen por el anillo inguinal profundo, produciendo hernias inguinales indirectas. Cuando una hernia obstruye por ahí, esa hernia puede llegar, en el caso del hombre, al escroto, ¿sí? Cuando llegan al escroto, entonces le llaman hernias inguinoescrotales. ¿Estamos claros? E incluso había un cadáver allá en la morgue que tenía una hernia inguinoescrotal. O sea, llegó al escroto y tenía ese escroto bastante prominente. Bien. En el caso del cadáver de ahora, sorpresivamente, cuando estábamos disecándolo, apareció una hernia inguinal también. Y nos parecía que era una hernia inguinal indirecta. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos el anillo femoral. Toda hernia o toda víscera que obstruya por acá, entonces se llama hernias femorales. Así mismo, hernias femorales o hernias crurales. Estas hernias, las hernias femorales o crurales, son hernias que son más frecuentes en mujeres, ¿sí? Siempre que usted vea alguna protrusión en la parte interna del muslo, ¿sí?, que ahí es que aparece, parte interna del muslo, piense en una hernia femoral, ¿sí?, una hernia femoral, porque allá que baja. Recuerde que cuando se atraviesa el anillo femoral, ya usted cae en el muslo, ¿sí?, en el muslo región femoral. Entonces, estas son hernias más frecuentes. O sea, se hace una comparación entre el sexo masculino y femenino y el sexo femenino gana. Son más frecuentes en el sexo femenino. Pero dice el libro de Schwartz, que es uno de los libros más utilizados de cirugía, que cuando un hombre tiene una hernia femoral, en un 50% tuvo una hernia inguinal, ya si sea una hernia inguinal directa o una indirecta. Bien. Entonces, esas son las hernias inguinales, o que se producen a nivel de la región inguinal. Las hernias inguinales directas, que ya usted sabe por dónde perfora, las hernias inguinales indirectas y las hernias femorales. Bien. Entonces, existen otros puntos débiles de abdomen. Profe. Sí. Por ejemplo, acá mire ese pequeño triangulito ahí que usted ve. Eso le llaman triángulo de James Louis Petit o de J.L. Petit, quien fue quien describió ese triángulo ahí. Bien. O triángulo lumbar inferior también le llaman. Entonces es un triángulo. Tiene tres límites. Límite medial, esto, que es el músculo dorsal ancho. Un límite lateral, esto, que es el músculo oblicuo externo. Y un límite inferior, esto, que es la cresta ilíaca. Bien. Esos son los tres límites del triángulo de James Louis Petit o triángulo lumbar inferior. ¿Quién falta aquí? Bueno, pues falta el músculo oblicuo externo.
al músculo oblicuo externo no tapar completamente ese espacio, carece de una capa de abdomen y por lo tanto constituye un punto débil. Bien. Pero como piso usted tiene eso ahí, que es el músculo oblicuo interno. ¿Estamos claros? Pero mire, estas hernias, las hernias lumbares, en este caso la hernia lumbar inferior, son hernias muy raras, pero muy raras. Usted puede durar 30 años siendo médico y nunca ver una hernia lumbar. ¿Estamos claros? Pero ojalá que usted tenga la dicha de ver algún día una hernia lumbar. Sí, ojalá. Pero son muy extrañas. ¿Estamos claros? Entonces tenemos otro triángulo. Aquí vea. Esto le llaman triángulo lumbar superior o cuadrado de Griffith. ¿Sí? Triángulo lumbar superior o cuadrado de Griffith. Entonces, yo digo cuadrado porque hay un músculo que el triángulo lo convierte en un cuadrado, pero primero vamos a describirlo como un triángulo. Cuando es un triángulo, entonces tenemos tres elementos, tres límites. Un límite medial que está dado por el borde lateral del músculo erector de la columna que va ascendiendo ahí. ¿Sí? Borde lateral del músculo erector de la columna. Un límite medial que está dado por lo que es el músculo oblicuo interno, sí, un límite lateral, perdón, dado por lo que es el músculo oblicuo interno, y un límite superior dado por esto que es la 12ª costilla. Bien. Entonces ese triángulo puede ser convertido en un cuadrado y es dado por este músculo que vemos acá. Bueno, ahí se ve el cuadrado, porque si usted hace esto, sella aquí y aquí, entonces ya está el cuadrado. El músculo que convierte el triángulo lumbar superior o cuadrado de Griffith en un cuadrado es este músculo, que es el músculo serrato póstero inferior. Bien, músculo serrato póstero inferior. ¿Estamos claros? Entonces, usted tiene de fondo eso, que es la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen, y tiene como techo este músculo, que es el músculo oblicuo externo, y este, que es el músculo dorsal ancho. Usted se da cuenta, ellos lo quitaron, ¿verdad? Para poder verlo, porque lo tapa. Pero es un punto débil, porque solamente tiene reforzando ese punto débil esto, la aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen. Entonces, cuando hay un aumento de presión intraabdominal, ¡pum!, nada más está siendo tapado ese agujero por la aponeurosis posterior del músculo transverso. Por lo tanto, faltan varios músculos que refuercen ahí. Pueden obstruir vísceras y producir hernias lumbares superiores, se llaman a estas. Hernias lumbares superiores. Bien. A diferencia de las hernias lumbares inferiores que ocurren aquí abajo, las lumbares superiores son un poquito más frecuentes, pero de igual forma son muy extrañas, muy raras. Muy raras. Son muy raras. Bien. Pero puede darse el caso de que una vez en su vida usted pueda ver una. Puede darse el caso. Dígame, Angeli. Usted escribió algo por el grupo. Angeli. Dígame. ¿Me escuchan? Dígame, Angeli. ¿Usted me escucha? Yo estoy hablando. Yo no le escucho, usted no. Los demás me escuchan. Sí, se te escucha. ¿Cómo? Sí. Los demás me escuchan, pero usted no. Ella es lo que decían. ¿Usted me escucha? Dígame ahora. Hello. Estamos hablando, profe. Usted no escucha. Usted no puede escucharnos. Dígame, Angeli. Ah, bueno. Profe, Sí, escucha.
Me puede escribir por acá, por el chat del grupo. Aparece el profe, porque Ashley, dígame si se escucha bien, sí o no. Perfecto. Pues seguimos entonces. Ok, bien. Entonces le decía que las hernias lumbares superiores son un poquito más frecuentes que las hernias lumbares inferiores. Son un poquito más frecuentes, ¿sí? No tanto, pero son un poco más frecuentes. Quizá alguna vez usted tenga la oportunidad de ver una en su vida. Bien, entonces, repito los límites del triángulo lumbar superior. Límite lateral, medial, perdón, borde lateral del músculo erector de la columna. Límite lateral, músculo oblicuo interno. Límite superior, 12ª costilla. Fondo, aponeurosis posterior del músculo transverso del abdomen. Techo, músculo oblicuo externo y músculo dorsal ancho. Bien. Hernias lumbares superiores. Entonces existen otros puntos débiles de abdomen. Como decía al principio, tenemos lo que es la línea alba. La línea alba es un punto débil de abdomen, ¿sí? O línea blanca. Recuerden que ella se extiende desde la apófisis sifoide, incluyendo la cicatriz umbilical, hasta la sínfisis del pubis. Entonces, existen unas hernias que se llaman hernias epigástricas. ¿Sí? Ocurren a nivel del epigastrio, pero siempre ocurren por la línea alba, porque el punto débil es la línea alba. Entonces, toda hernia que ocurre por encima de la cicatriz umbilical a nivel de la línea alba o línea blanca se conocen como hernias epigástricas. ¿Sí? Hernias epigástricas. ¿Claro? Existen hernias umbilicales también. Quizá esas son hernias muy frecuentes. Hay mucha gente que vive tranquilo con sus hernias umbilicales. Por ejemplo, las hernias umbilicales pueden ser de dos tipos. Pueden ser hernias congénitas y hernias adquiridas. Las congénitas son cuando los niños nacen con ellas. Esas hernias no se operan, a menos que estén encarceradas. Bien, más adelante vamos a decir que es una hernia encarcerada. Pero estas hernias no se operan, le dan chance al niño, porque muchas veces esas hernias, el defecto, porque es un defecto que se produce a nivel de la cicatriz umbilical, cierra. Un defecto es como un agujero, y por ese agujero entonces perforan vísceras. Bien, entonces ese defecto le dan chance que el niño cumpla 2 años, cierra en esos 2 años. En algunas ocasiones no cierra, porque deben de cerrar espontáneamente, no cierran. Si pasan de 2 años, esperan a que el niño cumpla 5. Si a los 5 años le dan 3 años más, y los 5 años entonces no cierra, le plantean Profe, no lo escuchamos. Que no se escucha. Entonces, le decía que le dan chance a que cumpla 5 años. Si a los 5 años, entonces el niño no ha cerrado el defecto de manera espontánea, pero hay gente que, como le decía, duran inmensidades, porque no le duele y tiene su defecto ahí. Cuando usted lo ha visto, cuando usted tiene familiares que tienen hernias umbilicales, y es cuando se encarcera, porque esas son hernias que duran mucho tiempo para encarcerarse. Bien. Estoy mencionando mucho el término encarceración, pero vamos a decir que es el término encarceración. Encarceración es cuando una hernia no puede salir, no regresa de manera espontánea a su posición normal. Bien. Porque las hernias, si usted la toca y no están encarceradas,
la víscera, vuelve a su lugar. Pero como el defecto está ahí, ella vuelve y sale. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Llega un punto en que esa hernia, un anillo que tiene, se llama anillo herniario, la atrapa y no vuelve de manera espontánea ni usted palpándola de ninguna forma. Entonces, ahí se conocen como hernia encarcerada. Cuando una hernia se encarcera, es cuando no regresa de manera espontánea a su lugar, el contenido. Cuando se encarcera, entonces empieza a producir dolor, porque está siendo presionada. La víscera que perforó está siendo presionada. Y eso activa los nociceptores y empieza a producir dolor. Bien, es una encarceración. También existe otro término, que es estrangulación. Estrangulación es cuando una hernia encarcerada, entonces empieza a tener compromiso vascular. Es decir, se obstruye la arteria y la vena que lleva irrigación a esa parte de la víscera. Si se obstruye la arteria, ¿sí? ¿Estamos claros? Si la arteria es obstruida, no le está llegando sangre oxigenada, entonces se produce una isquemia. Y esa isquemia lleva a una hipoxia y luego a la hipoxia entonces lleva a una necropsia. Y si hay necropsia de ese segmento, ya sea del tubo digestivo que se necrosó, entonces hay que hacer una resección de eso. Grábese esto, la estrangulación de una hernia es la complicación quirúrgica más frecuente, ¿sí? Es la complicación quirúrgica más frecuente. Y eso es una emergencia quirúrgica. Toda hernia estrangulada hay que operarla inmediatamente. Porque si hay estrangulación, no hay irrigación, hay isquemia, hay hipoxia y hay necrosis. Y hay que, si hay necrosis, resecar parte de la víscera que fue herniada. Bien. Es una complicación que demanda cirugía, la estrangulación. Entonces, esos términos siempre tienen que llevarlo en su mente. De ahora en adelante, siempre que se hable de cirugía y que estén hablando de hernia, se va a hablar de encarceración y estrangulación. Encarceración es cuando una hernia no puede retraerse de manera espontánea. Bien. Estrangulación es cuando hay compromiso vascular en el segmento. ¿Estamos claros? Entonces, tenemos las hernias umbilicales que habíamos hablado. Las hernias umbilicales son, por ejemplo, más frecuentes en niños. Esas hernias congénitas son frecuentes en niños. Tenemos otro tipo de hernias que son hernias llamadas hipogástricas, que es todo tipo de hernia que obstruye la línea alba, pero inferior a la cicatriz umbilical, es decir, en todo este punto. Aquí tenemos las hernias hipogástricas. Aquí tenemos las hernias umbilicales y aquí las epigástricas. Bien. Entonces tenemos también otros tipos de hernias que le llaman hernias de Spiegel. ¿Sí? Hernias de Spiegel. Entonces las hernias de Spiegel ocurren en una región que se llama región semilunar de Spiegel. ¿Sí? Región semilunar de Spiegel. ¿Dónde está esa región? Bueno, pues se toma como referencia esto que vemos acá, todo ese contorno, le llaman línea semilunar de Spiegel, ¿sí? Línea semilunar de Spiegel, todo esto acá. Claro. Entonces, ¿qué es la línea semilunar de Spiegel? Es el punto limítrofe, sí, punto limítrofe entre la masa muscular del músculo transverso de abdomen, que es esto, y la masa aponeurótica de la aponeurosis anterior del transverso. Es decir, eso hay punto limítrofe entre la masa muscular y la masa aponeurótica del transverso de abdomen. Bien. Entonces, ¿qué más se toma como referencia? Bueno, pues esto, la línea arqueada o arco de Douglas. La línea arqueada o arco de Douglas viene y se extiende hasta acá. Y toda esta región acá, toda esta región, es la que le llaman línea semilunar de Spiegel. Todo eso ahí. Entonces, toda hernia que prostruya por la línea semilunar de Spiegel, le conocen como hernia de Spiegel. ¿Qué es lo que sucede? Que a medida que esos vasos que usted está viendo ahí, que son los vasos epigástricos inferiores,
ellos van dando pequeñas ramitas, van perforando eso que es la fascia transversalis. Van perforando, mire, usted ve que ahí va translúcido porque va detrás, pero viene y se perfora por delante. Entonces vienen ramitas que perforan por dentro y por fuera, por dentro y por fuera. Cuando perforan, hacen un agujero en la fascia, ¿verdad?
introduce el dedo en el canal y en vez de sentirlo aquí, usted lo siente aquí en el dorso del dedo o acá en la parte lateral, significa que usted está ante una hernia inguinal directa. Bien, porque la hernia inguinal directa perforó la fascia transversalis por el triángulo de Hesselbach y luego la fascia transversalis va a llegar finalmente al canal inguinal. Recuerde el límite posterior del canal inguinal, fascia transversalis. ¿Estamos claros? Entonces son maniobras semiológicas que usted puede identificar ante qué tipo de hernia usted está, ante una inguinal indirecta o ante una inguinal directa. Bien. Entonces, mire por ejemplo acá. Esto es una hernia. En este caso, una hernia inguinal indirecta, porque mire, perforó el anillo inguinal profundo acá y mire cómo se introdujo. Mire, llegó hasta el escroto. ¿Estamos claros? En este caso se llaman hernias inguinoescrotales. Entonces, las hernias, por ejemplo, tienen tres partes. Tiene lo que cubre. Lo que la cubre le llaman saco herniario, ¿sí? Que en este caso es esto. Saco herniario, lo que cubre la hernia, saco herniario. Bien. Y tiene lo que es el contenido herniario, que es la víscera, la cual prostruyó. Entonces tiene también un anillo, que le llaman anillo herniario. Son las tres partes de una hernia. Saco herniario, que es lo que le envuelve, contenido herniario y el anillo herniario. Bien. Entonces, cuando ese anillo herniario es lo suficientemente pequeño, la atrapa, entonces ahí se conoce como hernia encarcerada, porque el contenido no puede volver de manera espontánea. Bien, ¿estamos claros? Entonces, cuando hay encarceración y esa encarceración obstruye la irrigación o obstruye el drenaje, entonces cambia de término y se llama hernia estrangulada. Bien, porque hay compromiso vascular y eso es una emergencia quirúrgica. Bien, hay que operar al paciente inmediatamente. Entonces, por ejemplo, las hernias son más frecuentes del lado derecho. Las hernias inguinales son más frecuentes del lado derecho que del lado izquierdo. Está muy claro. Entonces, ahí terminamos. Eso es hernia o puntos débiles de abdomen, que es realmente el tema. Pero bueno, tema de otras pequeñas pinceladitas de hernia. Hernia es un tema más de cirugía, pero como la cirugía se relaciona tanto con la anatomía y están los puntos débiles, entonces es bueno que uno también abunde un poquito en las hernias. Existen algunas variantes de hernias. Por ejemplo, tenemos las hernias de Little. ¿Sí? Hernia de Little. ¿Sí? Las hernias de Little es cuando el contenido herniario existe un divertículo llamado divertículo de Merkel. ¿Sí? El divertículo de Merkel es una pequeña anomalía que a veces se desarrolla y a veces no. Sí, una anomalía congénita, realmente, es el libro. Entonces, eso se encuentra en el hilo terminal. Un poquito, unos cuantos centímetros el hilo terminal. Cuando vemos intestino delgado, vamos a ver el hilo terminal, ¿sí? Entonces, cuando el contenido herniario hay un divertículo de Merkel, entonces le llaman hernia de Little. Bien. También hay otro tipo de hernia, que por ejemplo llaman hernia de Amjad, ¿sí? Amjad, que cuando el contenido herniario es una apendicitis, es decir, una apéndice inflamada. Bien, que se ha visto caso de eso. Van a operar una hernia, entonces cuando la sacan el contenido, lo abren y ven lo que hay un apéndice, entonces le llaman hernia de Amjad. Bien. Entonces, existe otro tipo de hernia, le llaman hernia de Richter, ¿sí? Que las hernias de Richter es cuando una porción del intestino delgado, que llaman porción antimesentérica, prostruye y produce una hernia. Bien, hernia de Richter le llaman a esa. Y hay más hernias, pero son hernias muy inusuales, muy raras. Por ejemplo, recuerden lo que hablábamos de esto,
conducto obturador, ¿sí? Que se produce acá, conducto obturador, cuando la membrana automotriz cierra ahí lo que es el agujero obturador. Entonces a veces eso es rarísimo eso. Construyen vísceras por ahí y se llaman hernias obturatrices, ¿sí? Por el conducto obturador, hernias obturatrices. Bien. Hay unas hernias llamadas hernia ciática que ocurren por el agujero ciático mayor. Bien, agujero ciático mayor. Se van por ahí vísceras, también eso es rarísimo, se llaman hernias ciáticas. Algo sí que quería comentarle, que eso sí usted lo puede ver en nuestro país, es que existen hernias diafragmáticas. ¿Estamos claros? Por ejemplo, se fractura el diafragma, y como yo le decía, que a nivel abdominal todos esos órganos están realmente así, apretados todos, por el peritoneo que lo envuelve todo. Entonces, cuando hay un aumento de presión, o en este caso hay una rotura de diafragma, pasan vísceras hacia la cavidad torácica. Y eso se ha visto aquí. Eso se ha visto mucho porque aquí, por ejemplo, usan mucho los motores, la motocicleta tipo motor. Entonces, los motoristas, cuando van en su motocicleta, tienen su timón adelante, cuando estos frenan de golpe, o chocan con algo, hace esto, el manubrio, el timón, boom, le da aquí, en el tórax, en la parte baja del tórax ahí. Y ese trauma contuso ahí, en la parte baja del tórax, puede producir fractura del diafragma. Bien, entonces si hay una fractura del diafragma, hay una laceración del diafragma, eso, el mismo impacto, hace que aumente la presión intraabdominal, o en la misma gente, o sea, cuando usted frena de golpe, lo primero que usted comprime, o lo primero que usted contrae, son los músculos abdominales. Bien, entonces eso hace que aumente la presión, y el trauma contuso produce una laceración a nivel del diafragma, más el aumento de la presión, ¡pum!, construyen hernias por ahí. Sí, vísceras vienen y construyen por ahí, y llegan los pacientes como si nada, tuvieron su accidente, tuvieron esto. Entonces eso es típico de todo paciente que tiene un accidente, mandar a hacer radiografía de tórax. Van a hacer su radiografía de tórax y encuentran vísceras allá arriba, a nivel del tórax. Se dice, no, el paciente lo que tuvo una hernia diafragmática. Entonces eso es una emergencia quirúrgica. Hay que entrar así, paciente a cirugía, y reparar. Eso es simplemente reparar, bajar las vísceras hacia abajo, ¿sí? Y darle punto al diafragma. ¿Estamos claros? He tenido maestros, cirujanos, que han contado anécdotas de pacientes que han tenido así. Han tenido fractura de diafragma y eso hace que prostruyan, produciendo hernias diafragmáticas. Bien. Otro tipo de hernias, pero eso son hernias ya de tipo, lo ven muchos gastroenterólogos, ¿sí? Que le llaman hernias hiatal. Por ejemplo, el semestre pasado yo recuerdo una estudiante que me dijo que tenía una hernia hiatal, ¿sí? La hernia hiatal es cuando parte del estómago, aquí, en esto que estamos señalando, pasa por encima del diafragma. Pasan lo que es el hiato aórtico, el hiato esofágico. Lo pasan hacia arriba, parte del estómago, y eso se conoce como hernia hiatal. Bien, son pacientes que sufren mucho de reflujo gástrico, es lo que tienen hernia hiatal. Yo recuerdo que ella me decía que ella tenía una hernia hiatal y que ella tenía mucho reflujo gástrico. Bien, estamos claros. Eso ustedes de hernia hiatal, ustedes van a ver cuando den gastroenterología. Le hablan de eso. Bien, entonces ahí terminamos con hernias, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguno de ustedes tendrán una hernia por ahí que no esté encarcerada, qué sé yo, umbilical, epigástrica o hipogástrica? Vamos a ver. ¿Nadie? ¿Nadie tiene La hernia? umbilical, yo. Pero eso ¿Usted fue tiene por el hernia? embarazo. Por el embarazo, la umbilical. Ah, sí, por el embarazo. No, hay gente
que tienen hernia umbilicales, especialmente mujeres, y cuando su embarazo empieza a crecer, entonces el embarazo la hace que la prostruyan, pero tienen el defecto ahí desde hace mucho tiempo. Bueno, yo no sabría decirle si la tenía antes. Bien. Solo sé que con el embarazo se salió de Ajá. donde estaba. Usted tenía el defecto ahí que era diferente. Y lo que le digo, es lo que yo estaba diciendo, las personas que tienen hernias umbilicales viven años con eso. Años. Porque no se encarceran. Muy, muy raro que se encarceren. Bien. Y lo operaron de eso. O sea, profe, que todas las hernias no tienen que operarse necesariamente. No. Si no está encarcerada, no producen dolor. En mi caso yo la tengo y no tengo dolor, no tengo nada. Usted sabe, eso para prevenir una encarceración futura, sí se puede, usted se opera, te habla con su cirujano y arma su operación. Eso es sencillo, yo he participado en muchas hernias umbilicales. No hay mucho riesgo. O sea, todo depende del lugar, entonces. El lugar, sí, porque por ejemplo, las femorales tienden a encarcerarse mucho. Bien. Las femorales. Hay otras hernias que crecen como cerca del cuello, por ahí. ¿Cómo que se llaman? Esas son hernias discales. Ajá, discales, porque ya mi abuela le han operado 3 veces de esa. No, esos son otras 500 esas. Sí, eso sí produce mucho dolor, porque eso lo que produce son las raíces nerviosas y eso causa un dolor terrible. Eso son Incluso le obstruyó también como la movilidad del cuello. Las hernias discales no son como esta que estamos mencionando, son otras 500. Hay gente... No, por eso le pregunté, porque yo quería saber eso, si era que eso crecía o se movía. No, esas son otras. Mire, hay gente que prefiere aguantar el dolor y no operarse, porque esas operaciones producen muchas consecuencias. Hay gente que han quedado paralíticos después de eso, después de deshacerlo. Después de la operación de deshacerlo. O sea, hay gente que prefiere mejor no operarse. Sí, en mi caso, mi madre tiene 2 discales en la columna y ella le tiene miedo a operarse para no quedar inválida. Sí. Pero hubo una tía mía que se operó de una y ella sigue con el mismo dolor, sino porque le nació otra. Puede ser que le nació otra. Pero mire, eso, yo mismo, por ejemplo, yo particular, yo he aprendido que Dios me libre de tener hernias discales, pero yo creo que yo prefiero aguantar el dolor y no operarme. Yo, particularmente yo. No sé. Pero pues, todo depende cuando le ataque ese dolor, porque mire, la abuela mía se reboteaba, era. Entonces cuando, yo le entiendo, porque cuando usted no puede... De verdad. Mire. Esto es un disco intervertebral, ¿verdad? Entonces el disco está compuesto por 2 partes. Esto que lo rodea, le llaman anillo fibroso. ¿Sí? Y esto del centro, que es el núcleo pulposo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una hernia discal, que esto, anillo fibroso, mantiene en su sitio el núcleo pulposo. Eso es lo que permite cuando una vértebra y otra amortigüen los golpes. ¿Ven? Entonces, llega un momento con el tiempo que esto, el anillo fibroso, pierde fuerza. Entonces, el núcleo pulposo hace esto, pum, y lo rompe el anillo fibroso. Entonces, cuando rompe el anillo fibroso, intenta salir por los agujeros de conjunción, agujeros intervertebrales. Entonces, los agujeros intervertebrales van haciendo las raíces dorsales. Entonces, ¿qué hace el núcleo? Que el núcleo sale y hace esto. Compresiona la raíz dorsal contra la vértebra, contra la pared de la vértebra. Entonces, esa compresión que le hace
produce una inflamación. Y si ese nervio, esa raíz dorsal, por ejemplo, es del plexo braquial, por ejemplo, entonces el dolor viene y se irradia en toda esa raíz nerviosa, en todo. Entonces el dolor es como un corrientazo que te dan, porque la raíz está inflamada, está inflamada. Eso es lo que pasa. Y no es siempre, o sea, no es que un